Hola a todos, bienvenidos a un podcast más, a una entrevista más de Planet Talks, de Planet Academia. En esta ocasión tenemos a Vital Evia Palacios. Bienvenido, Vital. Muchas gracias, ¿Cómo Asier. estás? Muy bien, ¿Estás bien? muy bien. Gracias. Vital, además de ser un urólogo ya consagrado y un tipo con una... Yo diría que es un urólogo joven, aunque ya no tan joven, Jovencísimo. pero los urólogos jóvenes como nosotros y que tenemos en este caso tú, un currículum, bueno, yo creo que un currículum brillante, ¿no? Porque tocas, digamos, partes bien distintas de la urología que todas son a resaltar, como es la actividad de divulgación y de difusión de conocimiento, si se puede llamar de alguna manera, publicando y estando presente, como tuvimos aquí a la que sé que es tu amiga también, que es Estefanía Linares, que sois parte del panel de las guías clínicas, ¿no? Ujú. Que has publicado también un buen número de artículos y que luego además pues tienes una actividad docente con residentes, posgrado y también de grado. Y además una actividad asistencial importante, ¿no? O sea que yo creo que esos tres pilares de la urología, ¿no? Hay que siempre ponerlos un poco de manifiesto. Y además, bueno, a mí particularmente, te digo la verdad, cuando te he oído hablar, que lo haces muy bien en foros, ¿no? En congresos de tu especialidad, que es el riñón, ¿no? No he dicho todos tus cargos, ahora los iremos Haz el favor. repasando, pero vamos. Los puedes omitir, los puedes Básicamente omitir. el responsable de riñón, ¿no? De la sección de retroperitoneo riñón del grupo ROC de HM Hospitales. Creo que hablas con pasión de la cirugía. O yo por lo menos esa es la impresión que me ha dado y cuando he hablado contigo me has transmitido también ese punto en común que tenemos los dos, que es la pasión por la cirugía, ¿no? Que es un poco, no te voy a decir friki, pero sí que se sale de lo habitual. Y quizá rompiendo un poco ¿no? Porque me había hecho así más o menos una componenda, pero rompiendo un poco el esquema del guión, sí que te diría de empezar por ahí. Eh, cuando hablo de cirugía, me gustan las series, ¿no? Como siempre hablo de una de Nick, no sé si la has visto, Sí. que está No la muy acabé, bien, pero la vi. está muy bien, Me ¿verdad? encantaba. Que está basada en la vida de Halsted, que es uno Sí. de mis ídolos. Y, y cuando hablamos de cirugía y tal, creo que hay gente que pretende quizá llevar la cirugía a un nivel como muy científico, muy previsible, muy protocolizado. Y yo creo que hay una parte de la cirugía que se basa más en un arte que en una ciencia, ¿no? Absolutamente. Joder, y cuando te he oído hablar de esto así, te oigo hablar con esa pasión y con ese friquismo, ¿no? ¿De dónde te viene a ti esto? No sé muy bien decirte de dónde. Sí sé que yo supe que quería ser médico desde bien niño. Y nunca he sido un niño friki, pero desde que era muy, muy, muy pequeño, 6 añitos, 5 añitos, motivado por dos causas fundamentalmente. La primera era que los niños de 5 o 6 años vemos dibujos, se ven dibujos, y mis dibujos eran David el Nomo. Para mí David el Nomo era el personaje al que yo me colmaba de felicidad, al que yo quería imitar. Y David el Nomo era un gnomo médico que estaba casado con Lisa, una mujer que se pasaba la vida curando a otros gnomos y a animales. Y a mí ese hombre me parecía lo más. Y luego, añadido a eso, a medida que iba creciendo un poco, empecé a tomar conciencia que mi padre, que ha sido anestesista hasta hace muy poco, se ha jubilado, y quien no admira a un padre. Mi padre, siendo anestesista, con frecuencia, cuando empezaba a ser un niño que se entera de las cosas, 6, 7 años, con cierta frecuencia el fin de semana se tenía que ir. Le sonaba un aparato que llevaba en el bolso, que era un buscaba un teléfono fijo de aquellas donde llamar, devolvía la llamada al hospital y le decían: doctor Vital tiene que venir al hospital. Y se despedía de nosotros, yo era un niño pequeño, y lejos de producirme tristeza porque mi padre se fuera, me parecía el héroe, lo más. Que mi padre se fuera a hacer lo que hacía David el Nomo con personas reales, me parecía increíble. Y siempre quise, que yo lo que quería era imitarle, ser médico. Creo que es frecuente que un hijo busque el espejo, un hijo busque el espejo de un padre, y siempre sentí que eso es lo que yo quiero ser médico. Lo de la cirugía vino después, porque empiezas a tomar conciencia que no todo lo de curar. David el Nomo curaba
echando Con hierbas. pócimas, hierbas, antídotos y a veces curaba heridas a algunos animales. Y yo a medida que empecé a crecer, a preguntarle a mi padre por la medicina y luego a conocer la carrera, supe que lo que quería era la cirugía. Digo que la cirugía nos proporciona el enorme privilegio de sanar procedimientos con las manos que los piensas a través de tu cabeza. Y eso te proporciona una cierta inmediatez, a veces muchos disgustos o algunas veces disgustos, pero te proporciona satisfacciones de la actividad manual que has hecho acompañado de un esfuerzo intelectual importante que creo que no tiene parangón en la medicina. Entonces, es verdad que siempre me ha apasionado. Siempre sentí que quería ser médico y de repente cirujano y lo vivo con cierta pasión. Lo vivo con normalidad. Tengo otras muchas aficiones en la vida, pero realmente me apasiona y me exijo mucho en la cirugía. Fruto de esa pasión, creo. Es una cosa, fíjate, has dicho una cosa que a mí me gusta, es un tema que me gusta mucho tocar, pero que a veces no es bien recibido, ¿no? Que es el del disgusto, el del miedo, el de... Y digo, no es bien recibido por la comunidad médica, no por la comunidad de cirujanos, no tanto por los pacientes, ¿no? Que yo creo que sí que lo tienen más, bueno, más interiorizado. Uh-huh. Cuando tú vas a operar, pasas miedo. O sea, ¿qué opinas de ese tabú, ¿no? De siempre en los congresos mostrar las cirugías bonitas que han salido bien, ¿no? Y como ocultar un poco cuando no nos va bien. Yo no diría que es miedo, no paso miedo. Siento un sentido importante de la responsabilidad y soy cauteloso y estoy alerta ante los posibles problemas que pueden surgir y los conoces, algunos más en profundidad, otros menos, pero le tengo un profundísimo respeto. Creo que ese respeto es tanto mayor cuanto más mayor te haces, aunque hayas dicho que soy jovencísimo, soy un niño pequeño. Pero no es miedo. De hecho, creo que el miedo, entendido como tal, aunque Estefanía Linares, a la que mando un saludo y considero amiga y escuché su entrevista, hable de que quien no tiene miedo no es verdad, creo que sea a lo que se refiere. Sientes mucha prudencia y una gran responsabilidad ante lo que haces, pero el cirujano no siente miedo en la medida en que ha de sobreponerse al problema que tiene delante. No vale con darse por vencido en el quirófano. No es un miedo que te paralice. No te paraliza. No es un... Sí. Efectivamente, igual el término no es el mejor, ¿no? Pero sí te revela esa sensación, sí se siente. En ocasiones se siente, especialmente en patología compleja o en patología, creo que urgente, que no ha ido por donde tú deseabas y que las complicaciones que están sobreviniendo empiezan a empeorar el pronóstico y la morbilidad del enfermo al que tú le sentaste en la consulta y le explicaste que todo esperabas que fuera bien, aunque entrañase un riesgo. Cuando ese enfermo empieza a torcerse y su familia deposita toda tu esperanza en ti, te supone una responsabilidad muy importante. Y es normal que sientas en ocasiones ese peso de la responsabilidad y una cierta... Sí. Miedo, que no te atenace, pero sí. Igual la palabra, he dicho que no, pero igual la palabra puede ser miedo. Sí, bueno, sí, efectivamente, es un tipo de miedo, ¿no? Yo diría que es un miedo con matices. Efectivamente, no es un terror, no es un miedo que paralice. No. Es un miedo al que te... Como bien has dicho, yo el creo... miedo de la gran responsabilidad que tienes ante ti, porque eres el vehículo, ¿no?, que va a intentar solucionar ese problema. Estar alerta, saber que tienes que... Hay un punto inconsciente también, que eso tampoco lo digo mucho, pero sí que hay un punto de decir, venga, pues para adelante, ¿no? Pues por aquí hay que tirar y, chicos, ya veremos cómo vienen, ¿no? Pero tú te dedicas fundamentalmente al riñón y en el riñón, joder, yo me acuerdo siempre de Gaspar Ibarlucea, mi maestro, que decía, oye, cuidado que a los grandes cirujanos todos se les ha quedado un paciente en la mesa por el riñón, ¿eh? Es decir, es un órgano que cuando a mí me dicen de empezar una curva de aprendizaje de robótica o antes la paroscopia con piloplastias, con cosas de riñón, digo, oye, ojo, ojo que en el riñón, al lado del riñón hay cosas muy importantes que no puedes lesionar y el propio riñón es un órgano que te puede pegar un susto macanudo, ¿no? Sí, yo creo que en nuestra especialidad, si bien no la nefrectomía o la cirugía renal, no diría que técnicamente es la más compleja, pero sí lleva ese apéndice colgado, ese plus en el que la gran lesión vascular o la hemorragia, especialmente en algunos escenarios quirúrgicos,
están a veces a la vuelta de la esquina y de forma inesperada. Y tienes que aprender a convivir con ello, aprender a manejarlo y a saber que probablemente sea más sencillo que una prostatectomía radical, en el sentido estricto, en lo puramente técnico y manual, pero el apuro que puedes pasar en una cirugía renal si se tuerce, yo creo que no lo pasamos en casi ninguna otra, quitando la patología urgente o la patología poco frecuente. Que bueno, también la patología urgente, yo en todos mis años en La Paz siempre temía el riñón roto, ¿no? El que llegase un politraumatizado con un riñón roto, porque bueno, si tú has tenido desgraciadamente que operar a algunos y te sitúa sangrados renales y retroperitoneales que te sitúa en un momento de vida o muerte, ¿no? Bueno, yo creo que son parte de las patologías que siguen existiendo y que probablemente nunca desaparecerán, que te llevan a unos cuantos años o décadas atrás al concepto del cirujano de entonces, del cirujano del trauma al cirujano de la urgencia, el cirujano de la emergencia, que es un cirujano de un comportamiento intraoperatorio muy distinto de la cirugía programada, por compleja que sea. Sí, efectivamente. Son como dos estados de ánimo, ¿no? Son muy distintos. Sí. Bueno, Vital, vamos a hacer un poquito, recapitulemos tu vida, a ver qué nos cuentes. Tú estudias en Oviedo, tú eres de Oviedo. Sí, yo soy de Oviedo a Gala, lo llevo a Gala. Y soy eres asturiano. De Oviedo, de Juan L. Nací en Oviedo, pero nací porque mi padre en aquel entonces trabajaba allí. Pero yo pasé mi infancia, los primeros 11 años de mi vida, los pasé en un pueblecito del que es mi madre, que es la Felguera, en la cuenca minera, y viví allí mi infancia entera. Nos trasladamos a vivir a Oviedo por motivos laborales de mis padres cuando tenía 11 añitos, pero nací en Oviedo, viví en Asturias, en la Felguera y en Oviedo toda mi vida hasta que vine aquí a Madrid, y allí estudié mi carrera. ¿Y el MIR lo estudiaste en Oviedo? El MIR lo estudié en el seminario. En el famoso curso MIR de Asturias, ¿no? En el que tuve el privilegio de trabajar unos años después. Sí. Trabajé de profesor unos pocos, 3, 4 años después de haber hecho el MIR. Y vivía ahí hasta entonces. Y cualquiera que me conozca un poco, llevo muy a gala el ser asturiano, aunque soy medio madrileño adoptivo, llevo aquí ya casi 17 años, pero soy asturiano y lo llevo muy a... Bueno, Madrid, yo creo que Madrid es un... Yo siempre he dicho que Madrid es una ciudad maravillosa porque ser de fuera es un valor, ¿no? Sí. Aquí, cuando eres de fuera, en general, la gente te pregunta, pues te dice que estuvo en Oviedo, ¿no? Que lo pasó bien en Oviedo. Es una ciudad muy, en ese sentido, muy acogedora. Acogedora, sí. Entonces, yo estudié yo estudié 2 años el MIR, porque el primero no me dio para urología y cogí medicina del trabajo. Y estudié el primer año allí en el seminario en Oviedo y guardo muy buenos recuerdos. También me divertí mucho, igual por eso no me dio. Claro. Bueno, me iba a jugar a San Gregorio. Al Colegio Mayor, claro. Sí. Es una de las historias de pioneros. Jaime Baladrón, el director del curso MIR, abrió la Academia Curso MIR el año que acabó su examen MIR, en el año 80, sí. Lo que sería un recién adjunto de masilofacial. Yo le tenía como muchísimo aprecio sin haber hablado con él nunca, pero era un hombre muy entrañable, un tipo de una brillantez tremenda, una humildad tremenda y un visionario. En Asturias, que es una comunidad con algunos matices, pero no existen grandes conceptos empresariales. Durante muchos años, uno de los principales atractivos de inversión, motor económico, vida a la ciudad, y sigue siéndolo, era el curso MIR Asturias. Durante 9 meses al año, 7 meses... Mejor dicho, 7 meses, aterrizaban 1.400 alumnos de fuera, más los 100 que estudiábamos en Oviedo, y llenaban la ciudad. Y en Oviedo hay una cultura que te habrá pasado en que en los supermercados que rodean el seminario, cuando te ven con la mochila del curso, las señoras te dan el paso. Déjale pasar a este chico que está estudiando MIR y tiene mucho que hacer. Y eso le daba y le da, aunque llevo años fuera, una alegría. Luego han proliferado otras academias, pero Jaime fue el primero para una ciudad como Oviedo. Fue un pionero además para una preparación MIR muy presencial, ¿no? Sí. Porque ibas a clase todos los días, tenías... Es verdad que a mí no me afectaba porque no era de natural de agobiarme, pero sí que era un poco competitivo quizá porque había mucho percentil y mucho simulacro y mucho test que podías llevar y meterlo en la máquina, entonces te daba el percentil. Bueno, en mi época era una máquina, claro, supongo que luego estaba informatizado. Pero sí, recuerdo todo aquello con mucho cariño. Yo vivía en la calle Muñoz de Graín, casi llegando allí. Había un supermercado del árbol, porque claro, estaba lleno de supermercados ahí. Y, joder, hice grandes amigos allí. Pues ahí estudié hasta la carrera y hasta hacer el MIR. Y cuando
saqué el número para venir a Madrid, que era una cosa que tenía en mi mente hacía ya unos años. Me vine aquí y desde entonces, desde el año 2009... Y entonces haces el MIR allí, sacas... ¿Cuándo te vas a la cooperación a hacer tus 2 años o tu justo año de...? antes de empezar la especialidad. O sea, eliges antes de empezar plaza la especialidad, sí. y te vas. Y me voy. ¿Y dónde te vas? No, antes de elegir plaza. Ah, antes de elegir plaza. Hago el examen y me voy hasta el momento de elegir plaza. Vale. Justo antes de incorporarme. Y allí ¿Y dónde vivo, te vas? me voy a Camboya. A vivir ahí a Camboya. Esto viene motivado porque hay lo que sería el equivalente a un obispo, el prefecto apostólico de Batambán, que es Quique Figaredo, es un sacerdote jesuita asturiano, que es tío de uno de mis mejores amigos. Y uno de mis mejores amigos decidió que en su vida, un tiempo de su vida lo iba a dar a ser voluntario, trabajando allí con personas desfavorecidas. Quique trabaja fundamentalmente con niños desprotegidos, accidentados de mina fundamentalmente. Le conocen con el sobrenombre del obispo de las sillas de ruedas, y a mí me atraía mucho dedicar un tiempo en mi vida a aquello. Y veía que el periodo era ese. Y me fui. Mi amigo Pablo se quedó 2 años. Yo estuve unos meses. Desafortunadamente o desgraciadamente, no sé si exactamente la palabra, porque en cuanto sentí que ese era mi lugar y quería llevar a cabo un proyecto un poco mayor, me tenía que dar la vuelta porque empezaba mi especialidad, por la que había luchado mucho tiempo. Y ese periodo en Camboya en mi vida me marcó para siempre. Me marcó una barbaridad porque conocía personas, no solo la experiencia allí, iniciando ser un médico, siempre digo con mucho cariño que era un mero dispensador de medicinas. Y la medicina allí era una medicina que no se parece en nada a la de aquí. Pero dedicar la vida durante un tiempo a los demás, vivir con compañeros a los que conocí allí, que son mis amigos para siempre y me han marcado toda la vida, como Chavito, Adela o Juan, esa experiencia para mí fue el inicio de una tarea que iba a hacer distinta, porque ahora es mi trabajo, pero aquello era ofrecer una actividad que yo conocía a los demás, creía que más como médico, pero yo sabía mucho menos que la enfermera que vivía allí, que era Sister Act, mucho menos, muchísimo menos. Y conocí una medicina distinta. La medicina de los libros en la carrera en el MIR trataba de trasladarla allí, ese rol de lo teórico a lo práctico, que es en lo que echamos una vida entera a ver cómo se pone en práctica. Me di cuenta ahí bien temprano que era muy distinto. Para ponerte un ejemplo puramente médico, recuerdo despertarme a las 4 de la mañana porque se acercaron a la prefectura unos ciudadanos de la ciudad donde estábamos, que era Batambán, con un problema que no sabían qué era, y el hombre tenía una imagen que yo recuerdo del MIR, que era una angina de Ludwig. Y aquello recuerdo, angina de Ludwig, te enseñan en el MIR, anaerobios, intubación, peligro vía aérea. El señor estaba con una afectación en el cuello tremenda. Y yo, que tenía allí, de mi maleta tenía amoxicilina. Le di la amoxicilina, no dormí en toda la noche. No dormí un buen rato más. Ahí sí que eras un poco más David el Nomo igual, ¿no? Probablemente. Y ese señor con amoxicilina no habían pasado 24 horas y estaba como nuevo, con amoxicilina. Allí la gente no tiene acceso a antibióticos. No hay resistencia a los antibióticos. Y se vive una medicina totalmente distinta, de pura caridad. Aquello, en cuanto sentí que yo era útil, empezaba a chapurrear alguna palabra de camboyano, me integraba en la vida de la prefectura, los proyectos del resto de amigos que hice allí y que estaban haciendo proyectos de desarrollo social, y yo sentía que empezaba a integrarme y a engranar en aquel mecanismo. De vuelta para España. Volví luego de visitante un par de veces más a un sitio que para mí siempre será muy especial, pero no le pude dedicar más tiempo, en parte porque tenía otro camino trazado y ya había hecho el MIR. No tenía la voluntad de decir, dejo pasar ese número que he sacado y ya me presentaré el año que viene. No fui lo suficientemente valiente o... Bueno, hombre, tampoco seas duro, ¿no? Esto yo creo que es... Yo quería haber hecho milicias universitarias antes de coger la plaza para irme en un barco por ahí. No tan noble quizá el cometido. Y entonces te vuelves y eliges plaza a Gregorio Marañón. Y aterrizo en Madrid. En el Ramón y Cajal. En el Ramón y ¿Y esto por qué? Pues, mire, yo según acababa la carrera, mi padre, como te he dicho, era anestesista, y mi afición o mi pulsión o el magnetismo que me producía la cirugía se empezó a acrecentar mucho a medida que incrementabas pasando cursos. El segundo ciclo, que es donde empiezas a trazar lo que más o menos quieres ser, conozco la cirugía, roto de interno en el servicio de cirugía general con el equipo que hacía trasplante hepático, que era un programa abierto hacía no muchos años, perdón. Y a mí aquello del trasplante, que siempre me llamó la atención, y la cirugía abdominal y la oncología me llamaba mucho. Paralelamente, mi padre trabajaba
desde hace muchísimos años con urólogos como Miguel Evia y Ramón Abascal, que trabajaban ahí, urólogos de prestigio, Alberto Sánchez Trilla, y alguna vez les fui a ver a quirófano por curiosidad, y fue a ver a Miguel un día en el quirófano y Alberto Sánchez Trilla, y los vi y dije, esta es mi especialidad. Le vi hacer en una tarde, me acuerdo, una aplicatura, un Nesbit, un milling, una nefrectomía, una RTU de próstata y una RTU de vejiga. Cosas distintas. Un viernes por la tarde dije, ¿esta especialidad qué es? Y al acabar, Trilla, en uno de los quirófanos que estaba, se iba a trasplantar un riñón. Me voy ahora a las 9 de la noche y tal, tengo que ir a trasplantar un riñón. Y aquello me pareció, parecido a mi padre cuando se iba, que yo tenía 6 años, me pareció Dios, ese hombre. Y me parecía que aunaba lo que siempre decimos muchas veces, es que yo en una especialidad, si te gusta la cirugía abdominal, no hay una como urología. Tienes trasplante, tienes una especialidad pionera de cirugía mini-invasiva, tienes endourología, cirugía de funcional, cirugía reconstructiva, cirugía endoscópica, laparoscópica, robótica, trasplante, lo hay todo, todo. Y me parecía que era lo que quería. De tal forma que cuando estaba acabando la carrera, tenía claro que quería hacer urología y quería vivir la experiencia que mis dos hermanos estudiaron fuera los dos. Mi hermano mitad en Pamplona, mitad en Madrid, mi hermana todo en Madrid. Y yo vivía en Oviedo. Somos tres. Somos tres. 2 chicos y una chica. Y yo quería la ciudad de Madrid, especialmente por mi hermana, de producción magnetismo especial. Me pareció una ciudad muy abierta. Muchos amigos habían venido a estudiar aquí a Madrid. Yo iba mejorando la carrera y yo quiero probar esa experiencia. Quiero intentar hacer la residencia en un buen hospital de Madrid y urología. Y ahí surge el Ramón y Cajal. Le pregunto a Miguel y a Ramón, oye, ¿qué elegiríais vosotros si pudierais elegir cualquiera? Y entonces me mentaron aquí hace años, hicieron la especialidad en Oviedo y dejaron muy buena huella Paco Lobaco y Teo Mayayo. Yo no les conocía de aquel entonces, no sabía quién era. Hago el MIR y cuando surge la especialidad voy a preguntar a ese famoso hospital que me habían recomendado y también pregunto en otros si me cautivaron el Ramón y Cajal y el Gregorio Marañón. No recuerdo con quién hablé en el Gregorio Marañón, recuerdo que era una chica y me produjo... 2009, ¿no? Era el año 2009. Yo empecé la especialidad en 2009. Total, que en mi lista famosa, mental, yo no la escribí, pero mental, urología Ramón y Cajal, urología Gregorio Marañón. Cogí urología en Ramón y Cajal y lo cierto es que fue, no sé si decirlo la palabra un flechazo, pero me sentí muy bien desde el primer día. 16 años has estado allí, ¿no? Casi. 16 y medio, casi, sí. 16 años, 15 y sí. medio, 16, ¿no? 15, sí, 15 hasta el 2025, hasta mediados de 2025, desde el 9, pues sí, 16 años. Y allí fui muy feliz, sigue siendo, será mi casa toda la vida, es el lugar donde uno nace, igual que mi casa es Oviedo, Asturias, de donde yo salgo y ahora soy madrileño de adopción y también lo llevo muy a gala. Yo creo que el Ramón y Cajal será el lugar donde yo nací como especialista y al que siempre le deberé el sello que llevaré. Bueno o malo, pero ese sello se lo deberé a esa institución que es gigantesca. Hombre, es además un sitio con mucha solera, ¿no? Con mucha tradición. Hay grandes urólogos, grandes cirujanos, ¿no? Grandes urólogos que además han tocado todos los palos, como ahora hablaremos de la cirugía abierta, las grandes masas renales, a la cirugía también robótica, ¿no? Uno de los pioneros que fue Antonio Ayona, ¿no? Sí. Y cuéntame, cuando llegas a Madrid y empiezas la residencia, ¿se cumplen tus expectativas en ese sentido o al principio no lo veías claro? Sí, yo diría que se cumplen y se superan. La residencia es uno de los periodos más felices de mi vida, sin duda. Tuve la suerte de compartirlo con la que es mi amiga, mi co-R hoy es probablemente una de mis mejores amigas, que es Sara Álvarez. Comparto la residencia con ella, de Oviedo también, para un provinciano. ¿Sara es de Oviedo? Sara es de Oviedo. Ah, no sabía. Y además lo curioso es que tenemos muchos amigos comunes, Qué bueno. íntimos amigos comunes, y Sara y yo no nos habíamos conocido. Ella estudió en Valladolid y probablemente eso fue uno de los motivos, pero yo voy al hospital el primer día con una chica que es de Oviedo, vamos para allá los dos provincianos en Madrid, con mucho orgullo lo digo, y llegamos al hospital y encontramos un ambiente en un hospital en el que aquel entonces no había jefe, se había jubilado Ángel Escudero, estaba de jefe en funciones Ignacio Pérez Bustamante, se postulaban 2 personas en el servicio, pero vivimos un ambiente absolutamente natural. Había adjuntos que hoy son mayores y que ocupaban una posición intermedia y en un servicio donde se transmitía una cultura del esfuerzo, del aprendizaje y de la responsabilidad compartida y progresiva a medida que crecías, muy importante, te exigía mucho. Varios de mis residentes mayores
te echaban a veces unas broncas importantes porque tú a veces llegabas allí siendo el estudiante que rotaba, casi no tenía responsabilidad y te tenían que poner al hilo rápidamente para decirte, eres médico, ya no eres estudiante, encárgate de hacer estas cosas. Te lo explicaban una vez y a las personas normales las cosas se le explican una vez y ya te pones a hacerla. Y fue un periodo precioso para mí. La residencia normalidad. y los años adjuntos después, totalmente. Fue muy bonito, muy bonito. Y además, yo siempre te he oído hablar como con un sentimiento de pertenencia a la casa, ¿no? De identidad, pues, del Ramón y Cajal y esto, ¿no? Es Mucho, bonito, ¿no? Cuando mucho. estos grandes centros clásicos, además, bueno, lleva un nombre ya emblemático, ¿no? De quizá uno de los españoles, creo que Más universales, ¿no? más universales de la historia de nuestro país, ¿no? Pero eh, ¿cómo se forja en ti ese sentimiento del Ramón y Cajal? Yo creo por dos motivos. Creo que uno es que yo creo que está en el deber una persona reconocer que buena parte de lo que es, o lo que hace, o lo que sabe hacer, bien o mal, se lo debe a ese entorno donde uno se ha criado. Igual que le debemos a nuestros padres buena parte de lo que somos, o al entorno donde vives y creces, qué duda cabe que cuando te haces especialista y inicias un camino tan bonito como ese, buena parte de lo que eres se lo debes a donde te has formado y a las personas que te acompañaron en eso, te gusten más o te gusten menos, pero de una forma u otra todos contribuyen a tu formación. Y yo creo que eso es un deber, reconocer el lugar de donde eres y sentirte orgulloso de ello, más que una virtud, creo que es una obligación. Y luego lo segundo es que me formé en un sitio muy potente. Cuando siempre he sido un poco aficionado a devolverle a las personas predecesoras todo lo que ellos habían contribuido a esto, voluntario o involuntariamente, de forma más consciente o menos consciente. Y cuando era residente y empecé a elaborar el listado de todos los residentes que habían pasado por el Ramón y Cajal, es que se te caen los palos del sombrajo. Por el Ramón y Cajal han pasado muchos de residentes, muchos de los urólogos más conocidos y de prestigio que ha habido en España o en Madrid, muchos han sido del Ramón y Cajal. Varios de los que he podido entrevistar y varios jefes de servicio y varias personas reputadas y conocidas salen de allí. Y eso se debe, yo creo que a una escuela, a una forma de entender la exigencia. Esto no quiere decir que sea el lugar perfecto, ni mucho menos, ni que los del Ramón y Cajal sean mejores que los demás, ni muchísimo menos. Pero sí creo que es una escuela tradicionalmente buena, de buenos urólogos, que salen formados con suficientes mimbres para que luego los sueltes a sobredesarrollarse o a desarrollarse más en otro ámbito. Para mí fue una época preciosa la residencia, preciosa la época de adjunto, precioso mi tiempo allí, que de momento se ha acabado y que me siento muy orgulloso de ello y muy agradecido porque me ha inculcado una serie de conocimientos y valores que perduran en mí y espero que perduren mucho tiempo. Y si tuvieses que elegir de toda tu vida, no sé, háblame de algunos referentes que dijes, gente que te inspiró, que quizá ya has hablado de alguno de ellos, pero dame nombres y cuéntame historias. Eh, en, lo, pues, en lo profesional, claramente tengo varios. Te diría que distinto, claramente me han acompañado varios a lo largo del camino, unos más voluntariamente, otros menos involuntariamente, y uno de ellos, el que yo diría que es más me impresionó, probablemente el fruto del momento en el que le conocí y fruto de que se dedicaba justo a lo que yo quería dedicarme, es Gaetano Chancho, que es un urólogo que trabaja en la Universidad de Miami hace muchos años y que se dedica, su vida la ha dedicado a la cirugía oncológica renal y al trasplante renal, que es mi pasión. Yo fui allí de R5 a rotar con él casi 3 meses, pues desde de estas fechas hasta vísperas de Navidad. Y me encontré un hombre que le había conocido en un congreso unos meses antes, que yo le conocía por artículos que habían publicado y que dio una conferencia que me quedé alucinado sobre la cirugía del cáncer renal con invasión de la vena cava. Me quedé alucinado. Y humildemente, estando ahí en la laguna en Tenerife, me acerqué a él un momento que le vi medio solo y le saludé y le pregunté por la posibilidad, que entendía que no, pero de ir con él a rotar. Y ese hombre, en ese momento, descolgó el teléfono, llamó a su secretaria, María Chávez de la Universidad de Miami, y dijo, llama a esta persona, pídele los papeles que tiene que hacer, que se tiene que venir con nosotros las fechas que él quiera.
Me pareció alucinante. Un tío que hoy tiene más de 500 artículos en PubMed y que ha publicado ensayos clínicos. Y que tú luego publicaste uno en He 2016 tenido, sobre sí, tips and tricks en tuve el privilegio cirugía de él renal. porque parte de lo que te digo que me cautivó es que yo aterrizo en su despacho, llego allí, viaje a Miami, solicito una beca que no me dan, me tengo que financiar la estancia allí, que es el dinero mejor invertido de toda mi vida. Y cuando aterrizo allí, que había un amigo viviendo en Miami, voy el primer día y me cita a las 7 de la mañana en su despacho. Yo voy a las 7 de la mañana a un despacho de una eminencia. Y cuando entro por la puerta, está la puerta abierta, pasa. Me pregunta, me saluda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos saludamos otra vez. Me habla como si fuera un amigo mío de Oviedo, que había estado en el local tomando copas con él hace unos días, y me dice, toma, ¿has traído disco duro con tu portátil? Y digo yo, sí, claro, por supuesto. Y dice, dámelo. Conecta el disco duro mientras sigue hablando, me enseña el caso del primer trombón cava, aterriza allí, un trombón cava hasta la aurícula que ya tenía programado ese día. Y cuando hago esto, me conecto el disco duro, que, ¿para qué lo quiere, doctor? Y me dice, por favor, tutéame, me puedes tratar de tú. No, es para pasarte todo mi archivo que tengo aquí. Y me pasó todo su archivo de artículos, fotos, conferencias que tenía, una cantidad de gigas gigantesca, a mi disco duro y me dijo, esto es para ti. Y por cierto, esta llave es una copia que te he preparado en mi despacho para que entres cuando quieras. Y dije, este hombre. Y luego le fui a ver el quirófano ese mismo día, el primer día. Y es un talento innato y entrenado en el quirófano como nunca han visto mis ojos, jamás. Y mira que era un momento en el que eres especialmente sensible a cosas que te pueden asombrar. Pero aún así, conociendo hoy un poco en día esa patología, yo le he visto hacer cirugías de una pulcritud increíble, abierta, porque era un cirujano de la era abierta, en muy poco tiempo, de una rapidez increíble, una perfección pasmosa, con 2 residentes de pequeño año, movilizando el hígado, haciendo un piggyback, metiendo el hígado en isquemia, abriendo el pericardio, llegando hasta la aurícula. Una cosa increíble. Y ese hombre, con él, esto fue el primer día, pero desarrollé durante 2 meses y medio amistad con él. Puedo presumir de que tengo amistad con él y me he visto con él varias veces cuando él ha venido a España. Desgraciadamente yo no he vuelto a Miami y eso es algo que me tengo que apuntar como fallo mío. Pero lo he vuelto a ver y sigue siendo como el primer día, exactamente igual. Y a mí siempre me marcó para siempre y le debo mucho de visión en la que tengo. Pero luego le debo mucho también a personas que he vivido cotidianamente, todos los días, todos los días. Buena parte de mi trayectoria investigadora se la debo a Javier Burgos, porque estuve en el Ramón y Cajal. Javier, al año y medio de ser residente en ese hospital, empieza como jefe, y mi trayectoria investigadora, especialmente en el trasplante renal, no se puede entender sin una persona que ha dedicado buena parte de su trayectoria a investigar en trasplante renal. Y la tesis que yo hago en trasplante renal, que sigue siendo un campo que me apasiona, la hago dirigida por Javier y por Victoria, y me la premian en la Universidad de Alcalá y en la Real Academia, y eso es fruto no solo de mi trabajo, por supuesto, ni mucho menos, sino de la tutorización y un camino que te van labrando 2 personas muy comprometidas con la investigación. Y luego hay 2 personas más que me han marcado en mi trayectoria profesional. Una es un urólogo que probablemente no sea muy conocido para las personas que conocen la urología a nivel divulgación, o lo que podríamos llamar la urología que se conoce, que es José Manuel Rodríguez Luna, y que es un urólogo de una elegancia espectacular, de una generosidad muy importante y un cirujano como la copa de un pino. Y él fue quien me abrió las puertas de Quirón Pozuelo, donde yo hacía parte de la actividad privada que empecé a hacer al acabar la residencia, y quien me abrió las puertas de la cirugía robótica. Y hoy he desarrollado una experiencia en cirugía robótica que es la mía, la que tengo. No sé si es mucha o es poca, pero me siento cómodo en esa cirugía, y eso en buena medida es gracias a José Manuel. Yo hago cirugía robótica desde el año 2016 y acabé la residencia en 2014. Y la hago gracias a su generosidad y a su forma de concebir aquel servicio de urología de Quirón Pozuelo. Y la otra persona más reciente es Javier Romero. Javier, desde hace tiempo, tú le conoces, sabes la idea que él tiene sobre formar equipos, la idea de proyecto que él tiene en Rock Clinic y la idea de exigencia, difícil de llevar en ocasiones, pero de buscar ser mejor cada día. Y cuando digo cada día es cada día. Que a veces le tienes que decir, Javier, hoy es viernes, igual no necesariamente tenemos que ser mejor que ayer jueves, igual puedo ser mejor el lunes. Es cada día, es muy exigente. Y Javier confía mucho en mí, confía mucho en mí,
me exige mucho y a la vez me da. Y yo creo que cuando una persona se esfuerza mucho, tiene pasión por su trabajo, le gusta su trabajo, dedica muchas horas de su vida a ser mejor para él y para lo que él puede ser útil para curar enfermos o para mejorar la especialidad, cuando alguien te reconoce esa capacidad y a la vez te exige, es algo que tienes que valorar. Eso llegó cuando yo tenía casi 40 años, que creo que es una edad clave, y Javier me mostró mucha confianza en mí, me la sigue mostrando hoy en día, y exigencia. Y obviamente le debo mucho. Parte de mi trayectoria en los últimos 2, 3 años, parte si no toda, se la debo a su confianza y a su exigencia. Diría que esas son las 4 personas de mi profesión que me han acompañado más claramente durante estos años. Y han ejercido influencias de formas distintas, pero son incuestionables. En febrero del 2025 decides abandonar el Ramón y Cajal, esta casa de la que hemos hablado también, ¿no? Y en ese momento, ¿qué pasa por tu cabeza? Es decir, ¿qué te hace decir, mira, yo creo que me tengo que enfocar en rock y irme del Piramidón? Yo creo que coinciden 2 cosas. Es una decisión que, como imaginarás, lleva tiempo. La ejecutas en febrero de 2025 y la comunico en diciembre del 24, pero lleva rondando mi cabeza por lo menos un año antes. Y lleva rondando mi cabeza por 2 motivos fundamentalmente, que confluyen, yo creo, en este caso. Creo que Rock es un proyecto creciente, ambicioso, liderado por Javier, de alta exigencia y alto nivel de excelencia o pretendida excelencia, y mi responsabilidad en Rock cada vez era más creciente. Y a la vez en el Ramón y Cajal, el proyecto, empecé a sentir durante un tiempo que en mí, lo que yo aportaba a ese proyecto, empezaba a ser prescindible. O que entendía que no era exactamente lo que yo buscaba para mí. Y yo creo que las personas tomamos cambios cuando confluyen 2 cosas. Cuando algo que te proponen crees que puede ser mejor, porque no tienes esa certeza, aunque yo llevo trabajando con él 2 años y medio. Y cuando el lugar en el que estás y llevas 16, 15 años, sientes que has cumplido un ciclo y que el ciclo que está por venir no parece que tenga reservado para ti lo que tú crees que puedes ofrecer. Y esa decisión lleva muchas noches de despertar y dormir regular o despertar precipitadamente, y tomarla no es fácil, pero la tomo plenamente convencido, plenísimamente convencido. Creo que hoy estoy en un lugar que se ajusta algo más a lo que yo buscaba, y creo que soy útil donde estoy ahora mismo, y el lugar donde yo estaba antes creo que no he dejado vacío alguno, que siguen andando sin mí sin problema alguno. Y eso es un motivo de satisfacción para mí, de alegría para mí. Sí, es cierto que quizá eso es algo que debamos intentar impulsar para que estos grandes centros en Madrid o en cualquier ciudad de España, ¿no?, puedan ser un poco menos rígidos en ese sentido, ¿no? Que sepan que los especialistas o los médicos que llegan a esa edad, como tú bien has dicho, de los 40, 40 y pico, donde ya sienten que, no todos, pero hay gente que puede sentir en un momento dado que su tarea le hace más feliz cuando va más allá de lo asistencial o de lo investigador o docente, sino que quieren desarrollar un proyecto y bueno, y también saber adaptarse. Porque yo creo, sinceramente, que no es tanto un problema de personas, ¿no? No es tanto que, oye, que este sea bueno y este sea malo y no me permitió. No es una cuestión de eso, es una cuestión de que quizá el sistema ha quedado un poco obsoleto en ese sentido, un poco de una jerarquía más antigua que no se ha adaptado tan bien al tiempo actual, en el cual pues quizá el trasladar la responsabilidad es algo que beneficia mucho no solo al que se la traslada, sino al grupo en sí, ¿no? Sí, sí. Y que a veces el perfil que tú te desarrollas o te labras, voluntario o involuntariamente, en mi caso creo que voluntariamente, tiene un encaje distinto según el sitio. Creo que en el proyecto de rock encajaba porque alguien de mi perfil no estaba exactamente ahí. Eso Javier, que es listo como los arbellos que decimos los asturianos, lo vio rápido y creía que Al podía plato aportar ahí. vendrás, Arbellu, si no lle Exacto, de xoven será de vellu. exacto. Pues él, que es
tenía eso por ahí, creía que podía encajar, y yo a la vez, donde estaba en el Ramón y Cajal, mi perfil era un perfil que probablemente, si me quería continuar desarrollando, iba a tener personas por encima que les iba, o que podían percibir que les iba a mover nada más lejos de mi intención. Y probablemente ese encaje, cuando uno madura y empieza a ver las cosas, cuando uno es muy joven, lo ve solo desde su punto de vista y visceralmente, o testosterónicamente, en el sentido despectivo lo digo, sobre todo de los hombres. Cuando uno se va haciendo un poco mayor y te viene el déficit de testosterona, la reflexión un poco mayor, te das cuenta de que efectivamente congeniar intereses compartidos no siempre es sencillo. Y cuando uno cree que en un lugar en el que está no es el lugar que va a contribuir a su desarrollo pleno, creo que en lugar de protestar, enfadarse, desanimarse, lo que tiene que hacer es dar un volantazo, cambiar de rumbo y tratar de desarrollarlo, si realmente lo quiere. Porque a veces todos nos quejamos fruto del desánimo, estoy cansado, es un día de mierda, por así decirlo, y echas cagamento sobre todo lo que existe en el mundo, y cuando viene el momento frío, el jarro de agua fría, te das cuenta que no todo es tan negro. Pero creo que la actitud ha de ser la de, si uno no está todo lo bien que le gustaría en un lugar, o cree que no encaja todo lo bien en el lugar, el momento en el que está, lo que tiene que hacer es buscar un lugar donde integrarse y donde crea que puede ser útil. Yo siempre he pensado que lo de la edad, eh, los cirujanos los tenemos que hacer ver un momento. Yo creo que si hablas, o tú eres un apasionado de la cirugía y yo soy apasionado de la cirugía, nuestro momento es ahora. Hemos hablado que somos muy jóvenes, Muy jovencísimos. joven. Yo creo que el culmen de la cirugía, por aptitudes físicas, mentales y por el desgaste que supone, no solo psíquico, sino físico también, el culmen está en la década en la que estamos ahora. A partir de una determinada edad, la plenitud de facultades nos abandona por completo. Buena parte de los pionerísimos de la cirugía, con historias, algunas de ellas preciosas, lograron hitos en la historia de la medicina y de la cirugía a los 30 y muchos, 40 y pocos años. Primer trasplante renal de la historia, Murray en Boston, 40 años. Primer trasplante renal no con éxito de la historia en La Paz, Martínez Piñeiro padre, 40 años, 41. Primer trasplante con éxito en España, Gil Bernet, 41. Primer trasplante hepático de la historia, Starr, en Estados Unidos, 39 o 40 años. Primer trasplante hepático de la historia de España, Jaurrieta de Magarit, en Belviche, 37 y 39 años. Belzer, con su máquina, se paseó a Estados Unidos preservando riñones y llegó a llevar un riñón preservado en avión, en vuelo comercial de Nueva York. Creo que era de Los Ángeles, Nueva York, Ámsterdam, y de ahí lo implantó. No recuerdo la universidad en Ámsterdam, en Holanda, no recuerdo la universidad, con 39, 40 años. Los jóvenes de 39, 40 años, que se habla mucho de ellos ahora, o los jóvenes de 30 y pocos años, tienen audacia, tienen en cierta medida por desconocimiento la voluntad o el desconocimiento de romper determinados dogmas o esquemas establecidos, no porque lo quieran destrozar, sino porque quizá no saben cómo funcionan todavía, y tienen la suficiente tenacidad y a veces inconsciente de ser capaces de soportar algunos sinsabores que ocasionan la innovación. Porque toda esa gente lograron trasplantes con éxito, pero ya sabes que para ser una persona con éxito tienes que cometer errores antes, una barbaridad. Y ellos los cometieron y tuvieron sinsabores importantes. Pero eso le llega a un momento en el que la Todo edad... cirujano tiene una mochila de oscuridad, un pequeño cementerio. Absolutamente, absolutamente. Siempre bien intencionado. Yo no conozco ningún cirujano malintencionado. Bueno, hombre, alguno hay, ¿eh? Como de todo. No, pero siempre el error, no la negligencia, sino el error, o aquello que tú piensas que igual podías haber hecho mejor, te imprime un sello de aprendizaje como ningún otro éxito. De todas formas, estoy de acuerdo en que es en esa edad, ¿no? Eres quizá una combinación buena de ya habilidad, ya experiencia y también tal. Pero quizá, o por lo menos hablo por mí, que obviamente no soy ni mucho menos un perfil como esos que has mencionado, pero sí que te hace falta una persona al lado, porque probablemente todos esos tenían cerca a una persona de más edad que les motivó, animó, facilitó,
todos esos hitos, ¿no? Y eso es lo que quizá a los, bueno, jóvenes y no tan jóvenes hay que hacerles ver, ¿no? Tú eres... Otra de las cosas que me gusta de ti, de oírte hablar, es que te gusta la historia de la medicina, que a mí es también una cosa que siempre que empiezo una charla o empiezo un curso o algo, me gusta repasar de dónde venimos y por qué hacemos esto, ¿no? Tú, ahora, en breve, el 20 de noviembre, vamos a celebrar además en un sitio precioso que son el edificio Fundación de la sede central de Sanitas, en Ribera del Loira, en la calle Ribera del Loira. Vamos a celebrar el curso Bicomat, ¿no? Donde vas a dar tú además 2 charlas sobre cirugía robótica single port, ¿no? Que es quizá ahora el último, le dernier cri, que decían los franceses, el último grito, ¿no? La última ventaja. Tú vienes de hablar de Chancho, vienes de hablar de Ramón y Cajal, cómo aprendes esa gran cirugía renal que... ¿no? Bueno, los que hemos operado grandes masas abdominales, liposarcomas, retroperitoneales, etcétera, sabemos que no tiene mucho sentido probablemente la cirugía de mínima invasión por la mera incisión que tienes que hacer para sacar la pieza, ¿no? Pero otra cosa es que en algún momento se plantea algún abordaje híbrido, pero pasas a la cirugía robótica de la mano de Rodríguez Luna, que además efectivamente todos habláis muy bien de él, ¿no? Y de su elegancia. Yo lo veo un jugador de golf muy elegante, porque lo he conocido solo en ese entorno. Es elegante en pero todo. Efectivamente En decís todo. de él siempre es un hombre Es muy la amable elegancia. y muy elegante. Pasas a la cirugía robótica, ¿no? Ahora vas a hablar de single port. En eso, Javier, coincido contigo, que además es un elemento de la naturaleza. Ese camino largo, ¿no? De la cirugía, del aprendizaje de nuevas técnicas, me interesa tu punto de vista, ¿no? Porque somos de una generación un poquito distinta, no mucha, como hemos dicho yo. Conservamos buen pelo ambos, ¿no? Sí. ¿Y cómo vives tú ese, no sé si innovación, pero el paso de esa técnica más manual, quizá, a la tecnológica del robot, ¿no? Y en particular del robot SP. No destripes nada de Bicomat, porque todos tenéis que ir a Bicomat 2025 si queréis oír ahorita hablar de esto. Pues mira, a mí la innovación con cirugía de puerto único, el single port, me llega a un momento en el que tengo ahora 42 años y en el que el grupo donde trabajamos apuesta decididamente por refinar la mínima invasión en este tipo de plataforma robótica. Yo, siguiendo lo que te decía antes, no me veo... Si esto ocurre dentro de 10 años y Javier me llega a pedir que me encargue, le hubiera dicho, Javier, yo me encargo de organizártelo, pero vamos a poner a alguien más que tenga la voluntad, la capacidad para soportar y probablemente la destreza y la frescura mental que yo hoy, a mis 52, si fuera dentro de 10 años, no tengo del todo. La cirugía de puerto único se parece en algo a la cirugía multipuerto en la medida en que quitar un tumor de riñón, una nefrectomía parcial, será siempre lo mismo, ¿verdad? Pero el robot se maneja distinto y tú tienes una curva muy hecha de nefrectomía parcial y de cirugía renal robótica y cuando te sientas a hacer la cirugía con el puerto único, todas esas habilidades, familiarización, destreza, comodidad, el ir a quirófano durmiendo la noche entera prácticamente sin acordarte del caso que tenías, porque te sientes tan seguro que cuando lo ves allí ya vas adelante, cambia. Esa noche, la noche del puerto único previa, empiezas a pensar cómo irán las cosas, cómo empezar algo nuevo, esto se maneja distinto y eso exige una preparación y una voluntad de estar dispuesto a aceptar que en el quirófano si te ven hábil, ese día te van a ver torpe, porque te van a ver torpe, porque no eres tan hábil o poco hábil como lo eras con el otro. Exige una capacidad de estar dispuesto a aceptar eso. A mí no me produce ni la menor, no tengo ningún problema. No soy nada orgulloso ni vanidoso con lo de la cirugía, cero. Los días que estoy torpe, que los estoy, muchos, no me cuesta reconocerlo, pero mi salto al puerto único viene de una experiencia amplia con nefrectomía parcial y que en base a esa experiencia que he logrado me puedo enfrentar a un robot que se maneja, no diría muy distinto, pero sí el área en el que trabajamos es mucho más pequeña. El robot de puerto único en la cavidad en la que metes prácticamente tiene este ancho de manipulación. Y tú sabes que para una cirugía renal o una nefrectomía parcial a veces trabajamos en un campo que puede ser de este tamaño.
El moverte con ese robot, la tracción que ejerce, la fuerza que ejerce, que no es tan fuerte como un robot multipuerto, tiene unas ciertas limitaciones y por tanto te obliga a hacer una selección del enfermo, una selección de la patología, una selección más pulcra del abordaje y a que no sirve exactamente para todos los casos que tratas. Una vez que lo eliges bien, se asemeja mucho a lo que ya hacía, pero con matices importantes que la maniobrabilidad es distinta. El refinamiento de la cirugía es tremendo. La verdad es que lo minimizas tanto que apenas por una incisión de 2,7 centímetros quitas un tumor de riñón de 3,5 centímetros o 4. Y lo haces igual que lo hacías multipuerto, en esencia, pero manipular no es exactamente lo mismo. Eso me ha pillado un momento en el que apostamos por esa innovación y nos pilla una década que creo que es la sensible para esto, la que hablábamos antes de las personas y esas edades. Creo que hay un momento en la vida en la que uno tiende a, oye, yo ya no estoy para hacer unas grandísimas innovaciones, sí estoy para rodearme de personas que empujen, porque en la medida en que ellos empujen, me empujarán a mí también. Siempre pongo el ejemplo en tertulias entre amigos o urólogos y no urólogos. Un ejemplo muy futbolero que lo entiende la gente perfectamente. Zidane y Ancelotti fueron dos jugadores de fútbol de categoría superior, pero superior. Uno de especialmente Zidane, diría. Los dos ganaron Copas de Europa. A Ancelotti no le podemos explicar lo que es ganar una Copa de Europa. Ancelotti jugaba en el Milan de Sacchi, de titular, y era un jugador de una categoría tremenda. Él pasó de ser un protagonista en el campo a ser un líder en un banquillo. Y ese ejercicio no es tan sencillo. No se entrena ni se lidera como se juega fútbol. No se lidera un equipo como se opera hace unos años. No sé si me explico. Zidane no salía a jugar por Camavinga. Pero hay una cosa muy importante. Y es que los dos fueron grandes jugadores de fútbol. Sí. Y eso digamos que les unge con un respeto y una autoridad que obviamente hay buenos jugadores de fútbol que luego no llegan a la excelencia que estos dos que has mencionado. Pero ellos no pedían el cambio en el minuto 60. Si las cosas van mal, voy a jugar yo que soy muy bueno jugando a fútbol. No, si te entiendo perfectamente, además que es muy, aunque yo no soy futbolero, está muy bien explicado, ¿no? Que efectivamente el liderazgo bien entendido consiste en hacer ver a tus colaboradores, tus compañeros, cómo llegar al éxito, no llegar al éxito por ellos, ¿no? Sí, y ese ejercicio, que yo me lo grabo afuera de la cabeza, creo que estamos en un momento de nuestra vida en la que probablemente los que son un poco más jóvenes que tú te ven como algo en que apoyarte, e incluso los que eran mayores que tú se van apartando para que tú asumas ese rol. Pero acuérdate, dentro de unos años, Asier, tendremos que hacer ese ejercicio si queremos que las personas que vienen por debajo asuman el rol que probablemente hoy tengamos. ¿Son ellos los que tienen que ir al campo de fútbol? Bueno, yo ya lo estoy intentando hacer. Mira, y eso que somos de la misma edad. Exacto. Mencionando a una buena amiga, Cristina Ballesteros, que fuiste con ella hace poco, ¿no? A la que adoro, Cris. A una cooperación muy bonita con tu hermano también. Bueno, pues ya hablaba muy bien de ti y de lo bien que operabas y de lo bien que la acompañasteis y la animasteis a hacer las cosas, ¿no? Es una pedazo de cirujana, además. Es interesante lo que dices, Vital. Y me ha gustado más también lo de la noche anterior, porque es verdad que cuando uno empieza, ¿no? Cuando estás todavía... Empieza su curva de cirujano o empieza efectivamente una nueva técnica, ¿no? Estás muy pendiente de todo y cómo eso poco a poco como que vas normalizándolo hasta el punto de ni pensar en lo que tienes mañana ni mirar el caso de mañana apenas, ¿no? Las primeras veces que haces algo, el bajón de adrenalina que te pega por la tarde es que no te tienes en pie. No puedes, no te tienes en pie. Y eso a medida que tú incrementas tus capacidades y tus habilidades a afrontar un caso así, llega el momento en el que trabajas plano, sin grandes sobresaltos. Ese es el momento en el que yo creo que ya eres, bueno, se puede considerar que más o menos dominas el escenario. Y ahí hay que cambiar. Y ahí hay que estar atento, exacto. No te relajes, no seas acomodado. Conformista. Y si crees que hay que dar un gran salto y no te pilla el momento idóneo, apóyate en personas que te ayuden y que estén en ese momento para ayudarte a darlo. Sí, sobre todo pensar, ¿no? Si se puede hacer de una manera mejor, que a veces, oye, a veces no. Yo todo lo que intento inventar, pues no me ha salido. Siempre se puede hacer mejor, siempre. Mira, muchas gracias, Vital. La verdad es que es un placer oírte. Es una cuestión que decían que, claro, no pensaba yo cuando decías lo de irte del Ramón y tal, que a mí también me ha pasado, como sabes, y que
no hay mejor manera de apreciar lo que uno tiene que cambiar y decidir irse y perderlo, ¿no? Ahí te empiezas a dar cuenta de todas las cosas buenas, ¿no? Y por lo menos yo creo que tú eres así, yo también lo soy, ¿no? Te vas con muy buenos sentimientos, con muy buena, sobre todo con un sentimiento de agradecimiento a la institución, Sí. al equipo, a los jefes, a los compañeros. Compañeros y Y residentes, yo creo ¿no? que a todo el mundo en Sí, sin general, duda. porque el Sin que es duda. como una esponja, ¿no? Aprende al final de todo el mundo. Pues oye, muchísimas gracias, Vital. Ha sido un placer. Gracias a ti por la invitación. Y a Sabes ver que soy si un fan. Te lo agradezco mucho. nos comemos unas faves. ¿O qué? Lo que quieras, cuando quieras. Gracias, amigo. A ti. A ti.